Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, como consecuencia del trabajo realizado, no solo el del Código Procesal, sino el de la bicameral, Diputada, disculpe. Señores diputados, por favor, hagan silencio, así puede continuar la diputada. Gracias. que tuvo representación de todas las bancadas de esta Cámara y del Senado, y que durante casi 2 meses trabajó en las materias que usted mencionó como hoy medias sanciones venidas en revisión del Honorable Senado de la Nación. Les vamos a pedir si puede ser que hagan un poco de silencio, si no es muy difícil. Señores diputados, recién les he pedido que por favor hagan silencio. La diputada que está haciendo uso de la palabra también solicita, así que por favor colaboremos todos. Muchas gracias. Continúe, diputada. Muy bien, en ese orden de cosas finalizamos la reunión con informes por mayoría de la bicameral hasta ese momento, y digo hasta ese momento porque la bicameral va a seguir trabajando en la construcción de este tiempo, de este espacio y de este nuevo orden jurídico para poder aplicar el Código Procesal Penal de la Nación. Y ahí tuvimos un informe por mayoría y recibimos también informes por minoría que todos los integrantes conocemos. Hemos conocido también el debate, con lo cual que no tenemos novedades en este sentido. Pero sí es cierto que tanto subrogancia como las modificaciones al Código Penal no fueron motivo de tratamiento en la bicameral, y es una media sanción que viene, y si bien las modificaciones al Código Penal tuvieron un solo dictamen en minoría y tuvieron en general aprobación por todo el plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal que los trató, yo voy a hacer mención a los supuestos de modificación del Código Penal planteados y aceptados en mayoría, así consta en el dictamen. Quedó redactado de esta manera vino la media sanción del Senado de la Nación a la Cámara de Diputados, de esta manera es el dictamen de mayoría, la acción penal se extingue ya por modificación, por sustitución del artículo 59 del Código Penal con este texto: por la muerte del imputado, por la amnistía, por la prescripción, por la renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada, por aplicación del criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales. Recordemos que está incorporado al Código Procesal Penal que recientemente hemos sancionado. Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes. Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso de prueba, de conformidad con lo previsto por el Código Procesal y las leyes correspondientes. Se sustituye del Código Penal por un texto que dice: sin perjuicios de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: las que dependieren de instancia privada y las acciones privadas. Creo que necesitamos un poco de silencio, es muy difícil trabajar así. Se sustituye a su vez el artículo 73 del Código Penal por el siguiente texto, el que da cuenta de cuáles son las acciones privadas, que son las calumnias e injurias, la violación de secretos, la concurrencia desleal y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuere el cónyuge. Asimismo, son acciones privadas las que, de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. De la única disidencia que tiene el dictamen de estas modificaciones por sustitución de artículos al Código Penal. Señores diputados, a mí me resulta incómodo tener que pedirles cada rato que por favor hagan silencio. Está hablando una diputada, una compañera, y es bueno que escuchemos. Y si no queremos escuchar, salgamos afuera a conversar, pero
No puede ella estar hablando cuando todos los diputados están conversando. Pienso que todos merecemos ser escuchados y ser respetados. Continúe, diputada. Gracias, señora presidenta. De todos modos, esta es la primera de las normas que ponemos en consideración. El primer despacho en mayoría se pone en consideración, pero como hoy va a ser un análisis en bloque de la totalidad de las medias sanciones que vinieron, queda incorporado este dictamen de mayoría de la manera en que fue leído y como está también en el orden del día para el momento en que se haga uso de la opción de votar en general y en particular. Tenemos también otro que viene fuera de los que son los proyectos de la bicameral, que es el proyecto de subrogancias, que de todos modos aclaro que en ambos proyectos, en el leído de modificaciones al Código Penal y el de subrogancia, voy a ser asistida en el tiempo que corresponde al bloque por el diputado Dato y el diputado País. Pero sin perjuicio de ello, quiero dejar en claro que respecto de subrogancia y tomando en cuenta cuáles fueron o cuál fue el grueso o la médula de las disidencias, hay sí un error o una no consideración concreta. Y en ese caso se establece la posibilidad del Consejo de la Magistratura de solicitar inscripción de listados en el colegio, en la escuela judicial y en el propio Consejo para nombrar subrogantes. Los dictámenes en minoría consideran que esto altera la redacción de la Constitución Nacional, por cuanto no hay ponderación y valoración como se hace para el ingreso a la justicia y la designación de los jueces inferiores que no sean los jueces de la Corte. Y en este caso quiero aclarar que me parece que hay un error involuntario por parte de los que lo observaron, porque el proyecto fue modificado en el recinto y así está impreso en la actualidad en la Cámara de Senadores, fijándose para ese caso y para que no se reitere la jurisprudencia de la Corte, que es la que motivó esta modificación, se establece que esos postulados para subrogantes tendrán una vigencia exacta de 90 días, solo prorrogables por otros 90. Requerirán la remisión al Ejecutivo para que, remitidos al Senado de la Nación de manera inmediata, logren los 2/3 para lograr entonces ocupar la subrogancia. También se dice que otro de los supuestos especiales está dado por un tribunal creado con imputación presupuestaria que tiene vacante el ejercicio de la jurisdicción. Y se dice que se utiliza la subrogancia para cubrir una vacante que podría ser una asignación definitiva de cargo. Pero lo que no se dice es que esa subrogancia tiene que tener en curso un trámite para nombrar el titular. Esto quiere decir, la subrogancia no está solapando de ninguna manera la función constitucional, sino que por el contrario está haciendo la cobertura mientras finaliza el trámite del concurso, que es uno de los elementos esenciales junto con la imputación. Esto en lo que refiere a las dos leyes que no están en el paquete, digamos así, de leyes que van a modificarse para permitir la implementación del Código Procesal Penal de la Nación que tuvo sanción recientemente. Tenemos la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Nacional Penal, de la competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. La norma se prologa con una serie de artículos que son las características típicas del ejercicio de la jurisdicción, razón por la cual voy a leer el título de cada uno de ellos, porque doy por descontado que todos los legisladores que están
en el recinto y los que están fuera de él conocen perfectamente cuáles son los principios, no solo de la oralidad, sino del ejercicio de la jurisdicción, desde la neutralidad hasta la no arbitrariedad de las sentencias. Pero bueno, tenemos uno que habla concretamente de la jurisdicción, y acá sí valdría la pena detenerse, porque dice: a los tribunales establecidos por esta ley y por ley especial de juicio por jurados, todavía no tenemos, que se dicte a tal efecto el juzgamiento y decisión de los delitos federales y aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan sido transferidos a la jurisdicción local. Y lo digo concretamente porque ha sido objeto de reservas y disidencias, porque tiene que ver para sus autores con un agravio a la autonomía de la ciudad, y luego están los principios de imparcialidad e independencia, los principios de oralidad, publicidad, igualdad entre las partes, contradicción, inmediación, simplicidad, deformalización, celeridad y concentración, oralidad y publicidad, igualdad entre las partes, simplicidad, motivación, las facultades disciplinarias y la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, y las funciones administrativas y trámites que van a estar a cargo de la oficina judicial. Y ahora sí, la competencia material penal federal. La competencia será los delitos en alta mar o en el espacio aéreo de conformidad con lo dispuesto por leyes especiales, los cometidos en aguas, islas, puertos argentinos o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, los cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el de las provincias en violación de leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía de la nación y la seguridad, o tiendan a la defraudación de la renta, o obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten, estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificaciones de documentos nacionales o de moneda nacional o billetes de bancos autorizados por el Congreso de la Nación. Luego, los que están previstos expresamente en las leyes que le dan competencia federal, como puede ser trata, narcotráfico, los delitos típicos. Competencia en materia federal en lo penal económico son los previstos en la Ley 24.769, régimen penal tributario, los previstos en el Código Aduanero y sus modificaciones conforme con lo dispuesto en el artículo 1027 y los previstos en leyes que le atribuyan tal competencia. Competencia material penal nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia Nacional será competente para entender en los delitos cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no sean de competencia federal y que aún no hayan sido transferidos a la jurisdicción de dicha ciudad. Competencia material penal nacional de adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia Nacional Penal de Adolescentes será competente para entender en los delitos cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atribuidos a personas menores de 18 años de edad al momento de comisión del hecho. Y luego viene la enumeración, estamos con la ley orgánica de la Justicia Federal y Nacional, de los distritos federales. Voy a enumerar solamente las sedes, son aquellos que tienen ya en el distrito la Cámara Federal y el resto de los órganos, y por esto se enumera como distritos federales: Paraná, Rosario, Posadas, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, San Martín, La Plata, Mar del Plata, Corrientes, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los órganos que constituyen órganos judiciales de la Justicia Federal Penal, como los siguientes: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara Federal de Casación Penal, Cámaras Federales de Apelaciones de Distrito, Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, Tribunales Federales de Juicio de Distrito, Tribunales Federales de Juicio en lo Penal Económico, Juzgados Federales de Garantía de Distrito, Juzgados Federales de Garantía en lo Penal Económico. En los supuestos de competencia originaria
y esto está hablando del caso en que la Corte, por competencia originaria, debiera intervenir, ejercerá la función de garantía uno de sus miembros, otro la función de revisión de conformidad con los previstos por los artículos 55 y 53 del Código Procesal, y las funciones del Tribunal de Juicio serán ejercidas por otros 3 miembros de conformidad a lo previsto por el artículo 54 del Código Procesal Penal. La Cámara Federal de Casación Penal será competente para conocer y decidir la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por tribunales federales de juicio de cada distrito y tribunales federales de juicio en lo penal económico, de acuerdo a las funciones previstas en el 53 del Código Procesal Penal de la Nación. La Cámara Federal de Apelaciones intervendrá también como órgano revisor de las decisiones adoptadas por los tribunales federales de juicio de ese distrito respecto de su función de ejecución. La Cámara Federal de Apelaciones en lo penal económico intervendrá también como órgano revisor de las decisiones adoptadas por los tribunales federales de juicio en lo penal económico respecto de la función de ejecución. Y los tribunales federales de juicio de distrito, los tribunales federales de juicio de cada distrito cumplirán funciones de juicio y de ejecución conforme los previstos en los artículos 54 y 56 del Código Procesal Penal de la Nación. Tribunales federales en lo penal económico, las funciones de garantías previstas en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, y juzgados federales de garantías en lo penal económico que cumplirán las garantías previstas en el 55. Recordemos que en la nueva construcción que se hace en el proceso acusatorio, nosotros tenemos juzgados que tienen competencia originaria o juzgados de conocimiento, tenemos juzgados de revisión y tenemos juzgados de garantías y también tenemos juzgados de seguimiento de la ejecución. Todo esto tiene que ver con que está diciéndonos de qué manera se está distribuyendo la competencia. Gracias. No en esta parte. Viene ahora la competencia nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirá un distrito único para la Justicia Nacional Penal, que podrá dividirse en circunscripciones. Los órganos serán la Cámara Nacional de Casación Penal, la de Apelación en lo Penal, la de Apelaciones en lo Penal, los Tribunales Nacionales de Juicio, Nacionales de Juicio de Adolescentes, Nacionales de Garantías de Adolescente, Nacionales de Ejecución Penal, Nacional en lo Penal de Rogatorias. Serán competentes para conocer y decidir la revisión de las decisiones adoptadas por los Tribunales Nacionales de Juicio y los Tribunales Nacionales de Adolescentes de conformidad a lo previsto por el 53 del Código Procesal Penal, y podrán revisar las decisiones la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal únicamente en aquellos casos en los que exista una relación directa e inmediata con una cuestión federal suficiente y su intervención fuere necesaria como Tribunal Superior de la causa. Y por último tenemos las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Penal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal tendrá competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conocerán los supuestos previstos en los incisos A, B, C y D del artículo 53 del Código Procesal Penal de la Nación respecto a decisiones de los juzgados nacionales de garantías de adolescentes y de ejecución de la pena. Los tribunales nacionales de juicio tendrán competencia en la ciudad autónoma con las funciones previstas por el 54 del Código Procesal Penal y serán los nacionales de juicio de adolescentes de garantías y nacionales de garantías de adolescentes. Y tendremos también juzgados nacionales de ejecución penal y juzgados nacionales en lo penal de rogatorias. Esto nos permite una primera mirada de cómo se distribuye la competencia federal en la totalidad de los distritos, de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Justicia Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego tenemos un tema importante que son las oficinas judiciales que nacen como creación en el Código Procesal Penal de la Nación y que absorben, en este caso, una cantidad
de actividad que históricamente se desempeñaba en la sede de los juzgados. Esto generó, no voy a desconocerlo, intranquilidad por parte de los trabajadores y una parte de las normas que yo todavía no he mencionado, pero que están en este articulado y que luego analizaremos profundamente, entre los artículos 33 y 35, establecen de qué manera se va a dar la movilidad en el personal que se desempeñe en los juzgados en la transición hacia la oficina judicial o hacia el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa. En las oficinas judiciales, voy a leer solamente los títulos, los principios rectores de actuación, el régimen de gestión de las audiencias, la asignación de casos y la fijación de las audiencias. La asignación de casos va a ser por sorteo y después las funciones que van a tener en el caso de la ejecución de la pena. La oficina judicial va a estar a cargo de un director general, que va a tener un rango equivalente al secretario letrado o director general de la Corte Suprema. Y la organización, las oficinas judiciales, están conformadas por funcionarios y empleados y solo reciben órdenes y directivas de los directores y sus dependientes. Las oficinas judiciales se organizan en base a coordinación funcional y entonces están asistidas por una de administración y logística y una de atención al público, una de gestión de casos y una de ejecución de la pena para cumplir la totalidad de su competencia. Cada distrito de la Justicia Federal y Nacional tendrá oficinas judiciales para garantizar el servicio de justicia y la coordinación institucional de las oficinas judiciales de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara Nacional de Casación Penal estará a cargo de todas las oficinas judiciales de la Justicia Federal y Nacional respectivamente. Luego tenemos ya modificación de normas que tienen que ver con las condiciones para poder ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal, de la posibilidad de sanciones por la Corte Suprema de Justicia por sanciones disciplinarias aplicadas por la Nación, por la Cámara Nacional de Casaciones en lo Penal, la Cámara Federal de Casación en lo Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo Penal y los Tribunales Federales de Juicio y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, se integrarán por sorteo entre los miembros de todas ellas y después de la misma manera con los jueces de Cámara. Y luego tenemos una larga enumeración a la que me voy a remitir porque todos los señores diputados tienen en su banca la versión impresa, donde están todos los organismos nacionales y federales que van a tener desempeño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual a ellas me remito. Esto es en cuanto a la Ley de Organización y Competencia. Tenemos ahora para abordar la ley por la que se le da autonomía normativa, porque antes la ley que reglaba el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa estaban comprendidas en una única norma. Hoy tenemos dos medias sanciones, dos leyes en revisión del Senado de la Nación, con dos regímenes, el del Ministerio Público Fiscal y el del Ministerio de la Defensa. Quizás porque el domingo vi un titular muy importante de un diario nacional que decía que con estas leyes hoy se vota el blindaje, quizás porque vi declaraciones de legisladores con los que he compartido distintos ámbitos laborales, aunque no piensen de la misma manera que yo, que me sorprendieron por las afirmaciones
y fundamentalmente el núcleo, digamos así, de la erosión está puesto no en el Ministerio Público Fiscal, ni exactamente en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce, que es la doctora Gil Carbó. Pero sin perjuicio de ello, y me voy a permitir hacer un ejemplo común para que lo entendamos bien, yo voy a analizar técnicamente la norma tal cual está y cómo se conceden las facultades, y después vamos a tratar de verlo conjuntamente con el Ministerio de la Defensa y vamos a ver si lo que nos irrita tanto en uno no nos irrita en el otro, porque ambos tuvieron media sanción en el Senado de la Nación y sin embargo uno la tuvo y el otro no, y el que tuvo diferencias o dictámenes en minoría, tuvo la media sanción pero tuvo un dictamen en minoría, es el Ministerio Público Fiscal. Y para tomar un criterio práctico, voy a recordar que allá por enero de este año fuimos conmocionados por la muerte de un fiscal de la Nación, la muerte del fiscal Nisman, y se decía, o por lo menos eso se publicitaba, también lo decía el propio fiscal cuando hablaba de una investigación que había llevado a cabo y que podía llevar a la presidenta de la Nación al juicio político. Y luego vinieron contingencias conocidos por todos. Desgraciadamente el fiscal nunca pudo venir a informar, no a este Congreso, porque el Congreso no iba a venir a informar, sino a la Comisión de Legislación Penal, pero no pudo venir porque falleció antes de ese día. En ese momento la fiscal de distrito se llamaba Fein, igual que ahora. Y la fiscal de distrito hizo muy pocos reportajes, pero en un reportaje en el que fue consultada, justamente la pregunta fue si la doctora Gil Carbó la había convocado, a lo que la fiscal Fein respondió que no, que ella era la fiscal de distrito y que advertida de haber acaecido el hecho, concurrió rápidamente. Entonces le volvieron a preguntar si había recibido instrucciones por parte de la doctora Gil Carbó y dijo que no. Y si se había comunicado en algún momento con ella y dijo que sí, para decirle si necesitaba colaboración de algún otro fiscal, y la doctora Fein manifestó que no. La doctora Fein sigue investigando hasta el día de hoy. Si ha sido impugnada es por la querellante y su actividad fue ratificada por la justicia, por la jueza Parmagini y por la Cámara de Apelaciones. Lo que quiero decir con esto es que si estaba en tema el juicio político a la presidenta de la Nación por las graves denuncias que estaban en el libelo que presentaba el fiscal Nisman, no se entiende cómo esta mujer con poderes, se dice, exorbitantes en alguna publicación, que van a permitir que, sumado a lo que vamos a hacer ahora con la subrogancia, hagamos absolutamente de todo esto el blindaje para evitar que la justicia acceda sobre... Y Valdés también lo acompaña al resto de los que no he nombrado con alegría porque piensa lo mismo. Yo lo que quiero explicar es que no conozco si es consanguínea la relación entre Fein y Gil Carbó. Es lo único que no pude encontrar, digamos, si es la prima. Y entonces, como es la prima, pueden hablar por teléfono de otra manera y no consideran instrucciones lo que ustedes llaman instrucciones. Pero tengo entendido que no, y también tengo entendido que es una fiscal que se desempeña con muchísima eficiencia, y sé muy bien y recuerdo que en momentos de recibirse la declaración a Estiuso, ella dijo: yo voy a concurrir porque será en el despacho del fiscal general en cuya área me desempeño. Yo recuerdo todavía el nombre, no lo voy a decir porque vamos a ver si ustedes pueden ejercitar su memoria, porque en ese tiempo
todos estábamos pendientes. Y esto solo demuestra que unir el nombre de ese fiscal, que no es un fiscal designado por la doctora Gil Carbó, es de trayectoria, y tampoco un fiscal que parece le llame mucho la atención las recomendaciones de la doctora Gil Carbó. Y, sin embargo, en ese caso la fiscal de distrito entendió que ese era su proceder. Con esto quiero decir, en la Fiscalía hubo vida antes de Gil Carbó. Digamos, la Procuración General de la Nación existió antes y fundamentalmente existió por la defensa de la Constitución Nacional, si lo recuerdan. El Ministerio Público con jerarquía constitucional a partir de la Constitución del 94 le agrega al Procurador General, que en defensa de la Constitución dictaminaba en primer término, acuérdense, hasta el momento en que renuncia, y lo digo con mucho pesar, nuestro querido decano, el doctor D'Alessio, dictaminaba en primer término ante la Corte justamente porque podía haber una contingencia vinculada a derechos o garantías tuteladas por la Constitución Nacional o por tratados internacionales de los que Argentina fuere parte. Hoy, la titular del Ministerio Público tiene las mismas competencias, actúa en defensa de la Constitución y de los tratados internacionales y es convocada cuando este es el tema respecto del cual emitir decisión. Pero aparte de esto, la Constitución, concretamente la norma, la empodera de la vindicta pública, es decir, es la titular de la acción fiscal y de ella depende la organización de todo el cuerpo. Cuerpo que se organiza de una manera, lo explicó muy bien el otro día otro colega que ahora ha salido, diputado, que en realidad la norma sigue teniendo un sentido de alta verticalidad, no esta, sino todas las normas que tienen media sanción del Senado, cuando en realidad el consejo de Meyer era tender a una mayor horizontalidad. Manteniendo esa verticalidad, el titular es como el titular de cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, ya no en el Poder Judicial. Como el de cualquier organismo de administración, el titular de todas las competencias es aquel que lo preside y para ser procurador fiscal se requiere ser propuesto por la Presidencia de la Nación y tener el acuerdo con 2/3 de los votos de la Cámara correspondiente, que es el Senado de la Nación en este caso. La doctora Gil Carbó organizó la procuración fiscal teniendo en cuenta los fiscales de distrito como atribución a los fiscales de mayor proximidad en la posibilidad de ejercitar la acción pública, también por supuesto siempre presidida por la defensa de la Constitución y los tratados internacionales, pero a su vez la posibilidad de descentralizar en unidades fiscales para de esta manera coadyuvar a activar la investigación y luego tenemos la aparición de una serie de figuras nuevas como es el fiscal coordinador y las procuradurías. Y ahora sí voy a pedir el auxilio de la lectura para no cometer ningún error. Las procuradurías que se crean, digamos, los fiscales de distrito se conocen y los fiscales de colaboración y de coordinación también. Y las procuradurías de distrito son la Procuración General de la Nación, el Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, las fiscalías de distrito, las fiscalías en materia no penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las unidades fiscales de distrito, las procuradurías especializadas, las unidades fiscales especializadas y la Dirección General. Procuración General, ya dijimos cómo es el mecanismo para su nombramiento y por delegación del procurador puede actuar el procurador adjunto que puede reemplazarla por delegación expresa
y sabemos que para que haya delegación tiene que estar autorizada por la ley. En este caso concretamente se autoriza en caso de vacancia o imposibilidad al adjunto a reemplazarla. Vamos a tener también un coordinador de distrito, vamos a tener un Consejo General del Ministerio Público Fiscal y en lo particular y en lo que se señala respecto de la poca claridad en las designaciones, si no interpreté bien alguna de las declaraciones que he visto, lo que puedo decir es que no hay grandes diferencias, salvo en el caso concretamente del fiscal de investigaciones administrativas, se cumple, y para esa Procuraduría en particular, se cumple absolutamente todos los principios de transparencia que podemos ver también en el Ministerio Público de la Defensa. Podemos decir que no tenemos permanentes concursos de oposición, como lo tenemos para el fiscal de investigaciones administrativas, pero sí podemos decir que las designaciones, tanto en los órganos de consulta como en los órganos de ejecución de nuevos titulares, implica siempre el concurso para el consenso de los fiscales generales, que son previamente citados y que pueden ellos proponer planteos de trabajo para acceder ellos a los cargos que están en ese momento por ser cubiertos. Entonces, podemos decir, no tenemos exactamente un concurso por cada una de las designaciones. Ciertamente no lo tenemos. Pero también es cierto que en el Ministerio Público de la Defensa no tenemos uno por cada una de las designaciones. Tenemos mayoritariamente concurso público. Los concursos son de oposición y de antecedentes, y debo decir, y creo que ahí hasta los que opinan en contra estarán de acuerdo, que para los que somos abogados y hemos sido litigantes, sabemos lo que decía hoy al principio, que ni la Procuración empezó con Gil Carbó, ni tampoco los fiscales que están desempeñándose, todos llegaron con ella. Me parece que estamos haciendo un abuso de la estigmatización de un funcionario para destruir una institución tan importante como es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público Fiscal particularmente, porque es el que se empodera por los que no pueden, por los que están ausentes, por los que están lejos de la persecución penal. Ahora que inauguramos un paradigma nuevo, que tenemos un Código Procesal Penal que funda justamente en la investigación penal su razón para darle transparencia, oralidad a las decisiones y inmediación con la víctima y el victimario, tratar de deslegitimar la institución por encono con alguien en particular, no me parece en absoluto honesto. Yo no tengo que defender a nadie, ni me piden que defienda. No me gustan las cuestiones injustas. No me gusta ver, ni que mis hijos vean, que yo vengo acá para blindar a nadie. A nadie blindaría, a nadie blindé nunca. Voté en contra de cuanta porquería vi votarse acá adentro en otro tiempo. Porque yo me acuerdo que vino el blindaje, después del blindaje, para los que no tienen memoria, venían otras cosas y después, al final de esas otras cosas, como era rebajarle 13% a los jubilados y a los empleados públicos, después de esas cosas vino la plaza del 19 y la plaza del 20, y los 25 que se comieron ese día, un presidente que se ausentó y que encima ha sido absuelto. Entonces, frente a esta realidad que quieren ocultar y que quieren negar, estigmatizar para privar a la gente de un factor por el cual se empodera en realidad, porque si no podemos tener un ministerio fiscal que se empodere de la vindicta pública, no vamos a poder tener justicia. Entonces, si bien la lentitud no es justicia, es injusticia, el tratamiento también es injusticia. Y el estigmatizar, que no tiene otra finalidad que es que esto no termine en paz. Hay gente en el recinto y fuera de él que quiere que este gobierno no termine en paz. Y yo voy a decir,
sinceramente lo que siento de esta norma y de todas las que tengo en este plexo. Todos han debatido, todos han hecho saber su voz. Tenemos medias sanciones a considerar. No tenemos grandes diferencias con el Ministerio de la Defensa. No hay grandes dificultades que afrontar. Sin embargo, hay algunos que quieren que no haya acceso a la justicia para todos y lo demuestran de distintas maneras. Este es el primer capítulo. Dentro de un rato vamos a tener el capítulo 2. Muchísimas gracias.